Bienvenidos. Cuando hablamos de plantas, cuando hablamos de la naturaleza, a veces no entendemos el por qué o el para qué, o no sabemos cómo estas creaciones tan impresionantes, que algunas son sin duda bellísimas, otras son, quizás no lo son tanto, pero no entendemos las razones por las cuales nos pueden traer de vuelta a la salud. Hay tantos temas alrededor de todo esto, pero vamos a ver cuántos podemos tocar el día de hoy con una invitada muy especial que tenemos acá. Y gracias a Dios tenemos la internet y todos estos sistemas porque podemos y nos hacen estar juntos a pesar de la distancia física. Bienvenidos a Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras, donde tocamos los temas desde puntos de vista un poco diferentes. Quiero darles las gracias por suscribirse, por dar like y por activar la campanita y por acompañarnos también. El día de hoy tengo a la señora Connie Méndez, sobrina de la señora también que se llamó y se llama Connie Méndez, quien fue maestra de metafísica. Ella es terapeuta floral, entre muchísimas otras cosas, sin lugar a dudas. ¿Cómo estás, Connie? Gracias por estar acá con nosotros. Ay, encantada, bendiciones, saludos a todos, cariños a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá con nosotros. Tengo un montón de preguntas y sé que tienes un pocotón de respuestas más allá de mis preguntas. Quisiera empezar con que tú nos expliques qué es una esencia floral y háblanos un poco de aquello que no se habla cuando se explica qué es una esencia. Bueno, la esencia floral es la energía de la planta en plena floración y que se recoge, que se transfiere al agua. Recordemos que el agua es conductora y de alguna forma cuando el doctor Edward Bach comenzó a acercarse a las flores y se dio cuenta que el rocío se cargaba de lo que le estaba transmitiendo esas flores, esa planta, y le equilibraba sus emociones. Entonces, la esencia floral es todas las cualidades que contiene una planta en plena floración transferidas al agua. Y esa agua se combina eh, con ciertos conservantes, mayormente algún licor de origen orgánico o natural, para que no se dañe. Y luego con diluciones se le suministra a la persona que la va a tomar, combinadas, se hacen fórmulas florales y la persona la toma con gotitas que actúan por frecuencia, no por cantidad. ¿Bien? En dosis como de 4 gotitas, 4 veces al día. Ahora, más allá de esta primera explicación, ¿bien? Hay algo que a mí me sorprende inmensamente. Las esencias florales están vivas. Ellas continúan conservando la vida de esas flores, la vida de esas plantas. Están de alguna forma compartiendo con nosotros un servicio amorosísimo que nos ayuda a evolucionar en conciencia, a sanarnos, a equilibrarnos. Van a trabajar sobre nuestras emociones, porque la causa de nuestros desequilibrios provienen realmente de aquello que nos separa de Dios. Y lo que nos separa de Dios, según el doctor Bach, el origen de la enfermedad es un conflicto entre el alma y la personalidad. Entonces las flores están dirigidas como a volver a restaurar la conexión entre nuestra alma y nuestra personalidad. Eso es lo que trabaja una esencia floral. Y de alguna forma, pero me gustaría que ahondaras un poco más, de alguna forma me respondiste la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera una enfermedad
en este avatar que portamos? Lo que causa la enfermedad es alejarnos de lo que nosotros somos, de esa chispa divina que colocó el Creador dentro nuestro. Y todo lo que esté alrededor de aquello que atente en contra de ello, nos va a causar una enfermedad. Desde el punto de vista de la terapia floral, son emociones en desequilibrio las que la generan. Entonces, la enfermedad en sí termina siendo una bendición. ¿Por qué? Porque es un aviso. O sea, la enfermedad desde este punto de vista se toma como el correctivo, la alarma que nos avisa, epa, epa, por ahí no. Estás haciendo algo que necesitas corregir para poder sanar. Bien. Y desde este punto de vista, las enfermedades tienen, les cambiaríamos el nombre, pues, ¿bien? En lugar de gastritis o arteriosclerosis o dolor de cabeza o migraña o cualquier cosa de esas, ¿verdad? Estaríamos hablando de rabias, descontrol, celos, envidia, ansiedad. Esas serían las verdaderas causas de enfermedad en nuestra vida. Desde el punto Enojo, de resentimiento. sí, todas las emociones, enojo, resentimiento, ira, y, wow, tristeza, también miedo, temores. La gama de lo que nos produce los temores es impresionante. Cultivar y alimentar los pensamientos negativos y darles a cabeza sin cesar, manteniéndose allí. Esas son las cosas que nos enferman. ¿Bien? Y cuéntame, ¿cómo es que entonces las plantas, ya más o menos nos diste una pincelada un poquito gruesa, cómo es que las plantas nos ayudan a rearmonizarnos y volver a la salud? Las, las plantas o las flores, ¿no? Porque lo que recogemos o las esencias florales se elaboran es a partir, en su mayoría, de las flores o de sus brotes, por ejemplo. ¿Bien? Es como que el creador hubiera colocado en ellas cualidades. ¿Bien? Y me hiciste recordar la lectura sobre una mujer como muy especial, que terminó viviendo en la India en un ashram de estos. Estamos hablando de una figura como del siglo pasado, a la que le daban el sobrenombre de madre, que ella tenía muchísima sensibilidad y se le acercaba a las flores y le cambiaba los nombres. ¿Bien? Entonces, en lugar de decir, esta es una florecita de plumbago, decía, esta es una florecita de comunión espiritual. ¿Bien? Y esta otra es una flor de bondad. Y esta es una flor de purificación. ¿Por qué viene a colación esto que estoy contando? Porque cada planta o cada flor que transmite algo como lo que ella percibió. Bien, las flores están cargadas como de cualidades y son cualidades hermosas, positivas, bien, llenas de eso, amor, bondad, conciencia, calma, tranquilidad. Todas ellas transmiten paz. Eso es lo que tienen en común. ¿Bien? Es más, cuando la persona comienza a tomar flores, el primer efecto que puede confirmar es ese, siento paz. ¿Bien? Y dependiendo de qué esencia floral sea específicamente, nos va a ayudar o nos va a proporcionar cualidades o una cualidad o una serie de cualidades
que suelen ser contrarias al patrón emocional en desequilibrio que estamos experimentando, o contraria al defecto esencial que nos está llevando por el camino de la enfermedad. Connie, ¿Bien? una pregunta. ¿Qué papel juega la intuición de la persona que está elaborando, vamos a llamarle, este remedio? Porque estoy casi seguro que esto va mucho más allá que un libro que me dice combine esto con esto y póngale lo otro. ¿Qué papel juega la intuición en esto? La intuición es importante, pero no es lo único. Eh, para encontrar una esencia floral que vas a elaborar por primera vez o reconocer también y confirmar una esencia que haya otro grupo de personas elaborado, ¿bien? Es importante que también estudies la planta, porque la planta te está diciendo cosas, ¿bien? Lo que se conoce como signaturas de la planta. ¿Qué terreno eligió para crecer? ¿Cómo son sus raíces? ¿Cómo son sus hojas? ¿Qué forma tiene la flor? ¿En qué momento del día abre? ¿Qué tipo de planta es? Todas esas cosas también se traducen en importante información que va a enriquecer lo que puede transmitir la planta de cuál es su servicio, qué puede corregir y con qué síntomas físicos puede estar asociada también. Bien, entonces, y eso tiene que estar unido a la parte intuitiva. Entonces son dos cosas juntas que no puedes separar. Un estudio profundo y haber desarrollado la sensibilidad necesaria para definir lo que estás sintiendo en un momento dado. Cuando entras en contacto con esa planta en plena floración, con esas florecitas. Normalmente suceden cosas interesantes, ¿no? Y bien curiosas. Y es que de repente el grupo que termina elaborando la esencia, o si soy yo sola, yo misma en lo personal, en ese momento estoy atravesando por algún tipo de circunstancia específica, ¿bien? Y de repente, mientras estoy experimentando eso en mi vida, me empieza a llamar la atención una planta o una flor en especial. Y me la encuentro, pero hasta en la sopa, ¿bien? Y entonces, cuando me acerco a ella a primera hora de la mañana, cuando está llena de rocío, ¿sí? Esa circunstancia o esa emoción alterada o esa confusión, lo que sea que estoy experimentando, se equilibra, se calma. Entonces, ahí ya tienes la señal. Y de alguna manera, esa también fue la forma que encontró el doctor Edward Bach. Pero mira, no fue él solo. Esto es algo muy antiguo. Muchas personas, incluso famosas, tuvieron experiencias importantísimas con el rocío de las flores. ¿Sí? Yo supe que, por ejemplo, Platón y Sócrates en sus caminatas matutinas se tomaban el rocío de las flores porque descubrieron que les cambiaba su estado de ánimo. Bien, entonces no fue solo Bach, hay como primero una admiración por la obra del creador, un amor grande por la naturaleza, y el darte el espacio de acercarte a las plantas, a las flores. Y si ellas te van a mostrar como su ruta, su vía o su camino, pues lo vas a sentir, lo vas a encontrar, lo vas a determinar. ¿Sí? Cuéntame algo. ¿Pueden ser utilizadas de manera preventiva? ¿Tienen que ser utilizadas ya cuando el tema está, la situación ya afloró? En casos ya de enfermedades, inclusive terminales. Cuéntanos un poquito cuándo es mejor utilizarlas y cuándo es mejor entrar en contacto. Yo me atrevería a utilizar una palabra que, bueno, en comunión con ellas.
¿En qué momento se deben de utilizar? Cuéntanos, por favor. Mira, en todo momento. O sea, las esencias florales no solamente equilibran o nos equilibran o nos ayudan cuando estamos en desequilibrio, enfermos o con alguna situación puntual emocional que nos esté desordenando la vida. Bien, también nos ayudan con nuestros dones y talentos. También nos ayudan a evolucionar en conciencia. Entonces yo las puedo tomar para esas cosas, ¿bien? Porque, oye, porque no me siento mal ni tengo ningún conflicto, pero me quiero concentrar mejor, ¿bien? O quiero experimentar como eh, otro estado de comprensión. Entonces, es muy válido que yo tome flores en ese caso. O en el caso de una mujer embarazada, quiere tener un embarazo más armonioso. Bien, o sea, puedo dar ejemplos así. En el caso de un atleta, quiero como sentirme con mayor fuerza eh, eh, o con mayor energía para hacer ejercicio. Bien, cuando las personas están muy enfermas físicamente, ojo con esto, las flores nunca jamás van a sustituir su tratamiento médico, pero van a ayudar muchísimo a que la persona responda mejor al tratamiento y que a nivel emocional esté muchísimo más tranquila. En casos de pacientes terminales, es increíble el efecto que tienen. Hay una esencia en especial del grupo de nuevas esencias, no de las flores de Bach, que recibe el nombre de Victoria Regia. Victoria Regia es familia del loto y es como un loto gigante que nace en algunas partes del planeta. Acá en América del Sur o en Latinoamérica la tenemos en especial en la zona del Amazonas. Y esta esencia floral, la Victoria Regia, es específica para cambios tan trascendentales que incluye los procesos de muerte física. Bien, entonces, en más de 30 años trabajando con las flores, pues he tenido muchísimas personas que ellas o sus familiares más cercanos han estado en ese proceso. O sea, se van porque ya les llegó su hora por un cáncer terminal, por cualquier cosa de esas. Y la esencia ayuda a que la gente parte en paz. No solamente es para personas, también para animales. Yo lo experimenté con mis últimas tres perritas que estaban viejitas y se me fueron como muy seguidas una detrás de la otra. La veterinario me dijo que en todos los años que ella tenía ejerciendo, que ella jamás había visto a unos animales que se entregaran a morirse con tanta paz y tanta tranquilidad como mis perritas. Y fueron las flores las que las ayudaron en ese tránsito. Bien, entonces sí, si la persona está enferma, va a ayudarlas a nivel emocional. Y nunca jamás deben dejar el tratamiento que sus médicos les hayan indicado. Las flores van es a ayudar. Pero las flores también son chismosas, dependiendo del método de diagnóstico que alguien utilice para hacer la fórmula. Y a veces pueden, como tienen en la descripción de sus perfiles, síntomas físicos asociados, de repente empiezas a leer los síntomas físicos asociados y a hacer preguntas y te das cuenta que la persona que acude a ti está experimentando esos síntomas y todavía no ha ido a un médico. Entonces ellas pueden ayudar a dar el alerta de, epa, un momentico, necesitas hacerte un chequeo. ¿Sí? No te descuides con ese síntoma. También para eso, en mi experiencia, ha sido de enorme ayuda. ¿Sí? Las flores de Bach, entonces, nos pueden ayudar a ubicarnos en nuestro centro en etapas de transición. Eso es lo que te entendí que nos acabas de decir, ¿es así? Sí, entre muchas otras cosas. Mira,
Hay una amplísima gama en la que yo puedo utilizar flores de Bach. Y también las nuevas esencias. Recordemos que las flores de Bach son un sistema, pero hoy en día en el planeta hay infinidad de sistemas florales con flores de nueva generación que son extraordinariamente efectivas, son excelentes y que incluso han logrado contemplar cosas que para la época en la que vivió el doctor Edward Bach, pues no se contemplaban. Bien, mira, las flores de California, las flores del Mediterráneo, las nuevas esencias de Andreas Corte, las flores de Bush, bien, las de Findhorn, que son de muy alta vibración. O sea, los sistemas florales que tenemos ahora son unas herramientas absolutamente maravillosas. Las personas se pueden preguntar, bueno, ¿en qué momento necesito flores? ¿Tienes dificultades, por ejemplo, con tu familia, esposo, hijos, algo así? Necesitas flores. Tú te estás separando o falleció alguien o tienes un ser querido cercano muy enfermo y no puedes con esa carga, necesitas flores. Sientes que estás extraordinariamente estresado, que no estás rindiendo en el trabajo, que no estás rindiendo en los estudios, necesitas flores. Tuviste un trauma, una mala noticia, un shock por algún lugar, por alguna cosa que sucedió en tu vida, necesitas flores. Estás experimentando cambios que sientes que te sobrepasan en tu vida, necesitas flores. Y la lista es, mira, podemos pasar aquí más de una hora y yo seguir contándote y seguir enumerando todos los casos en los cuales puedes necesitar flores. Ayudan mucho, mucho, mucho. Y sí, te centran, te calman, te ayudan por ejemplo, ayudan a dormir. Acuden bastantes personas que por la razón que sea no está durmiendo bien, o se siente atormentada, o no logra tomar una decisión, o se ha convertido en una pesadilla para su familia porque es muy controladora. O sea, son tantos los ejemplos. ¿Bien? O sea, como le decía yo hace un rato, de alguna y de muchas formas, lo que hacen es que te armonizan nuevamente para que sigas trabajando, funcionando, haciendo lo que tu cuerpo de por sí sabe hacer. ¿Cuántas veces por una preocupación, por algo que nos sucede, nos desarmonizamos y ni siquiera sabemos que estamos desarmonizados y algo empieza a operar mal en este avatar que andamos puesto? Entonces, Exactamente. qué importante poder entender que podemos hacerlo llegar de nueva cuenta a la armonía. Y si yo te hablo de una persona que está teniendo problemas de presión alta y está costando muchísimo armonizarlo, ¿qué nos puedes contar? Hay que buscar no solamente la causa física. Hay distintos tipos de esencias florales que ayudan muchísimo a que la persona responda a los tratamientos para bajar la tensión, ¿bien? O la presión alta. Entre las nuevas esencias, por ejemplo, tenemos un corazoncillo, que entre las flores de California, Bleeding Heart es el nombre, ¿bien? ¿Qué me trabaja? Resulta que cuando revisa los síntomas asociados, tiene que ver con el corazón y tiene que ver con la tensión alta. Pero cuando revisas el tema emocional, te encuentras con una persona que se siente extraordinariamente mal y está sufriendo muchísimo porque tiene una serie de expectativas que no se cumplen en su vida. Y las expectativas pueden ser acerca de la propia vida, porque las cosas no se le dan como está esperando, o sobre las personas que tiene alrededor. Y suele ser controladora, y suele ser manipuladora, y no maneja los procesos emocionales, sino desde la sensación de pérdida. Y no acepta que los demás la amen o la quieran como son ellos, sino que tiene una idea de cómo la tienen que querer o cómo la tienen que atender. Y es tanta la resistencia hacia esas cosas que sufre. Y eso es lo que le está dañando el corazón, la circulación, y le está lanzando los picos de tensión.
Bien, esa es como la manera de las flores. Ahora, no es solamente un corazoncillo. Pudiera ser que el rasgo correspondiera a otra esencia floral que se llame eneldo. Bien, entonces, ajá, Ok. de acuerdo al perfil de eneldo, entonces a esa persona le estaría subiendo la tensión porque siente una sobrecarga gigantesca. El estrés no se detiene. La vida le pesa y de paso se metió a hacer 20.000 cosas todas al mismo tiempo que tienen que estar para anteayer. ¿Mm? Y su propio cuerpo físico no puede con esa sobrecarga. O de repente corresponde a un diente de león o a un impatience, que se parece un poco a lo que acabamos de decir, pero son personas que como van más rápido que todos los demás, todo Se el tiempo están impacientan con facilidad. estresadas, todo el tiempo están apuradas, quieren apurar a todo el mundo y si las cosas no se hacen a su propio ritmo, se desesperan. Entonces eso les causa unos niveles altísimos de estrés, se les dispara la adrenalina y por supuesto allá va la presión para arriba. Entonces siempre hay que buscar cuál es el origen, porque el origen no necesariamente es el mismo para todo el mundo. Por eso es importante que si alguien quiere, eh, sí, tomar flores, como dicen coloquialmente, busquen un terapeuta, alguien que de verdad los pueda guiar, ¿bien? O un practitioner de Bach, si van a tomar flores de Bach, o un terapeuta floral que sepa lo que está haciendo y que dé con la fórmula adecuada. ¿Qué pasa si alguien se toma una fórmula que no es la que corresponde? Pues que no le va a hacer nada. ¿Sí? Afortunadamente no le van a hacer daño, pero tampoco le van a hacer nada. ¿Bien? Eh, Claro. Las flores deben ser diagnosticadas por alguien que sepa o que te guíe en el proceso de seleccionar tus flores, porque muchas veces no nos reconocemos allí y la persona dice, no, yo no tengo eso, pero te tomas la esencia floral del yo no tengo eso e inmediatamente te mejoras. Entonces no tenías eso, sí lo tenías. Bueno, ahora va a seguir sin tenerlo, pero no teniéndolo ya. Ahora sí, de verdad. Exacto. Esa es la parte positiva del tema. Algo que me gustó mucho que me relataste cuando estábamos hablando en la entrevista, en la entrevista inicial, es la manera como tú tomas las flores de las plantas. Cuéntanos eso, por favor. Eh, es que hay métodos para elaborar las esencias, ¿bien? O extraer esas cualidades de las flores. Yo sé que la mayoría de los elaboradores florales eh, cortan las flores con mucho respeto, con mucho amor, ¿verdad? Y las van colocando pues en un envase de cristal, con agua de manantial o algo por el estilo hasta cubrir la superficie en un día despejado, cerca de la planta, la dejan que se solarice, por decirlo de alguna manera. O sea, ese es el proceso que utilizó Edward Bach y el que la mayoría de los elaboradores florales siguen. Bien, yo prefiero no cortarlas, no me gusta cortarlas. Eso no quiere decir que en algún momento yo no haya elaborado una esencia floral cortando las flores sin tocarlas con los dedos, porque tiene todo un proceso para que esa esencia floral no se contamine con nuestras manos, lo que sea. Bien. Cuando la planta en plena floración está lista para entregar su esencia, lo hace sin que tú ni siquiera llegues a cortar la flor. Bien, también tienes un envase de cristal con agua de manantial, o si no, una geoda de cuarzo con agua de manantial que te va a permitir recolectar esa esencia floral sin tener la necesidad de cortar la planta.
La cosa aquí es que ya entramos como en el tema de los elementales, ¿bien? O de las almas de las plantas, o de los espíritus de la naturaleza, que de alguna forma me hicieron, o me transmitieron, ¿bien? Algo así como el momento más pleno de floración de una planta. Es cuando está como más vulnerable a ser cortada, no la cortes. No les gusta, es como una especie de ofensa. Bien, ¿qué me ha sucedido en ese Connie, proceso? perdona, Y digámoslo así, es casi que una agresión que le hacemos para nuestro servicio, cuando podemos hacerlo con, digámoslo así, fluyendo con ella. Quería hacer esa aclaración para que entendamos un poco. Y adelante, por favor, que la siguiente pregunta era la de los elementales. Así que terminanos la idea y nos cuentas de los elementales, por favor. hay algo muy lindo que sucede con una planta en plena floración que está sintonizada o que de alguna forma está prestando ese servicio de aquí está todas mis cualidades para que se recojan en el agua y quede la esencia floral allí. Bien, me ha sucedido que estando allí con el envase, en plena comunión vamos a decir que con el alma de esa planta, sin que yo corte ninguna flor, ¿bien? Viene el viento única y exclusivamente en esa mata o en esa planta, no en ningún otro lugar, y caen las flores en el envase. Y tú revisas y las flores están perfectas, no tienen ningún insecto encima, no tienen ningún daño encima, sanitas. Entonces, ya sabes que fue que la planta te dio ese regalo. A veces no, a veces tienes el impulso, y allí sí entraría lo que tú me preguntabas antes de la intuición, ¿bien? De sumergir un grupo de esas florecitas en el envase que tienes, pero sin despegarlas de la planta, ¿bien? Las sumerges allí un ratito. Vas a sentir hasta cuándo, hasta qué momento, hasta dónde lo vas a hacer. ¿Okay? Yo mencioné los elementales porque recordemos que son seres que definitivamente existen. Si alguien no cree, no hay problema. Cada quien cree en lo que quiere creer. Para mí son absolutamente reales y son obra del Creador. Y su razón de ser es la naturaleza. Y están presentes en toda la naturaleza y corresponden a cada uno pues, de los elementos que incluso componen nuestro cuerpo y lo que somos y todo lo que nos rodea. Bien, eh, y hablaba de ellos porque cuando llega esa brisa que mueve esas flores que caen solas dentro del envase, yo definitivamente lo traduzco como la intervención de los elementales del aire que están ayudando en el proceso. Bien, cuando de repente viene un rayo de sol y se ubica justo sobre una planta que está en plena sombra y que no hay explicación lógica de cómo llegó ese rayo de sol ahí, si no tenía por qué darle la luz en ese momento. Bien, yo siento que es intervención de los elementales de la luz o del fuego, aunque tú no estés prendiendo un fósforo ni una fogata, pero lo que está en la luz solar son elementales de fuego. Bien, elementales de tierra, bueno, los tenemos alrededor en todas partes. Y los de agua también, incluso viven dentro de nosotros. Creer o no creer, me tiene sin cuidado. Y a estas alturas de mi vida, lo Claro. sé, lo sé y no estoy tratando de convencer a nadie, estoy Claro. simplemente intentando compartir lo que hasta este momento yo he vivido, experimentado y he confirmado. ¿Bien? Además Y que me tú, acompañan aquí en mi casa, viven en el jardín. Cuando ellos quieren, se manifiestan y cuando quieren, se dejan ver. Y cuando quieren, se han dejado fotografiar. Entonces, pues bueno, están allí y están y, aquí también. y hablando de,
Ya para ir cerrando y agradeciéndote de nueva cuenta el ratito que nos diste hoy, porque eres una mujer muy atareada y quiero que nos comentes de los grupos que recibes y a dónde te pueden contactar. Y no solamente eso, avísame también, que ahorita ya casi lo vamos a hablar, si recibes también gente del exterior, que yo me imagino que sí, pero te lo dejo para que tú nos comentes esas partes. ¿Qué son los momois? Empecemos por allí y luego seguimos con lo otro. Bueno, los momois, vamos a decir que son los gnomos o duendes típicos de la región andina de Venezuela. Bien. Ellos aparecen en el estado Trujillo, en el estado Mérida, en algunas zonas del estado Táchira también. Hay gente que dice que son duendes, hay gente que dice que no, que son espíritus de la naturaleza que están protegiendo las montañas, que están protegiendo las lagunas y que están protegiendo los ríos, las fuentes. Bien. Eh, y los describen de una manera muy similar a como describen a los duendes de otras latitudes del planeta, de otras regiones del planeta. O sea, son pequeñitos, como viejitos, con barbas largas. Aquí se visten al estilo campesino, aunque a veces los han visto con estilo indígena, y con unos sombreros altos que aquí conocen como de cogollo, que son como tejidos de palma, los llaman sombreros de cogollo, también. La cosa es que eh, los han visto con muchísima frecuencia. En el estado de Trujillo incluso hasta les tienen estatuas. Dicen que se les acercan a la gente y les piden esa pasta de tabaco que mastican, que aquí la llaman chimoyo, no sé cómo la llamarán en otras partes, y piden también piden licor. Entonces suelen pedir chimó y suelen pedir licor. Y se pueden disgustar muchísimo cuando va un grupo de personas hacia una laguna en el páramo con algún escándalo o dejan basura y ahí sí han respondido de manera un poco agresiva sin llegar a poner en peligro la integridad física de las personas, pero sí les han tirado piedras o les devuelven las latas que dejan alrededor de la laguna, hacen ese tipo de cosas. Bien, y muchísima gente los ha visto acá. O sea, de verdad que es algo como muy típico de esta zona. Los o sea, un momoy o los momoyis en plural. Aquí hay bastantes leyendas e historias muy lindas. Claro, es que los paisajes de estas montañas venezolanas, los paisajes andinos de estas montañas son como muy característicos. Hay vegetación específica, nacen unas plantas que se llaman frailejones, que son como peluditas al tacto. O sea, hay cosas muy bonitas, hay como mucha magia, por decirlo de alguna manera, en la zona. Bueno, y cuéntanos entonces qué es lo que tú haces allí con grupos más o menos de cuánto y si recibes gente del extranjero. Desde hace muchísimos años no recibo gente del extranjero, pero es por las circunstancias particulares que estamos viviendo acá en Venezuela. Bien, yo tengo un espacio anexo a mi casa, que era mi casita original, donde eh, cómodamente, pero compartiendo espacios, puedo recibir 8 personas y mudando un sofá 9. Entonces yo trabajo con grupos pequeñitos, definitivamente multitudes, nada que ver. Y esas personas pernoctan acá, se quedan acá conmigo varios días y realizamos diversos tipos de actividades. Y uno de los días se lo dedicamos específicamente pues al contacto con los elementales que viven acá en mi jardín, porque yo no estoy aquí sola. Y si ellos quieren, pues se manifiestan, pues, se dejan sentir. Entonces esas personas tienen la oportunidad de reconocer y darse cuenta que sí están, que sí existen. Y esa no es la única actividad que hacemos. Hacemos otro tipo de actividades.
trabajamos con energía y color, trabajamos con diversos tipos de conexión, porque no hay no hay una sola manera en la cual uno se conecta desde su corazón con el Creador, con Dios. Y trabajan también sobre sobre sus programaciones o sobre sus saboteos. ¿Bien? Entonces, reconocen sus saboteos y intentan ponerle o se llevan herramientas pues para trabajarse a sí mismos. Más o menos eso es lo que compartimos acá. Y todo eso fue de las formaciones de terapeuta, de las clases para formar terapeutas. Yo tengo más de 30 años trabajando con las flores, entonces tengo grupos de estudiantes, eso sí lo hago a distancia. Eso sí lo hago a distancia. Ahorita estoy trabajando con un grupo que va a terminar el próximo año y entonces es el próximo año que voy a abrir el nuevo grupo. Ok, esas son las cosas que yo hago acá, con grupos pequeñitos. ¿Bien? Y el resto del tiempo pues estoy armando las clases o con todo lo que una casa en las afueras de la ciudad, en pleno campo, y el terreno que es pequeñito alrededor, pues te pide. O sea, las plantas necesitan cuidado, las frutas necesitan cuidado, todo ese tipo de cosas, pues siempre estás con alguna tarea que hacer. Sin duda, sin duda. ¿Y hay alguna manera como quieres que te contacte la gente para que nos dejes acá la información? Me pueden contactar a través de Telegram en mi canal de Telegram, que es @Connie con doble N Y, como con mi tía abuela, ¿no? Hada Floral. También por Instagram es la misma cuenta, @Connie Hada Floral 20. Ahí se le tuve que agregar un 20. Bien, me pueden contactar por esas dos vías. Ténganme paciencia, porque casi es un milagro que yo tenga conexión a internet por el sitio donde vivo. Y yo en las tardes y en las noches no funciona, porque me despierto en la madrugada. Ya tengo como una rutina de levantarme entre 3, 4 de la madrugada. Ese es un espacio como muy sagrado para mí, que si la madrugada tiene buen clima, es un espacio para estar en el jardín, bien, para orar, para meditar, para estar conmigo misma, para escribir, cualquier cosa de esas. Entonces, por supuesto, después de las 5 o 6 de la tarde, de acá, hora de Venezuela, yo me desconecté, no respondo en las noches. Tampoco respondo los fines de semana, porque tengo clases, o tengo los retiros. La gente me llega para los retiros o para estos encuentros mágicos desde el jueves en la tarde, se van el lunes en la mañana y no hay internet. O sea, desconectada totalmente del planeta. Bien, entonces ténganme paciencia para responderles, pero yo con mucho gusto les voy a responder. También me pueden escribir a mi correo electrónico mendesconi@gmail.com y recuerden tenerme paciencia. Yo les respondo a todos. Lo que pasa es que con esta moda de las redes sociales, todo el mundo quiere respuestas inmediatas. Bien, eh, y no, yo voy respondiendo por orden de lo que voy recibiendo, en primer lugar. ¿Sí? Y segundo, de acuerdo a lo que la conectividad que tenga a internet y fuera de mis actividades, el tiempo me lo permita. ¿Okay? Claro que sí. Bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Gracias a Dios tuvimos internet. Los elementales Sí. sin duda también nos han acompañado, nos vieron con ojos de amor. Enhorabuena que así es, porque se los tenemos también a ellos. Y también gracias a ti por tu tiempo, por este espacio que nos dedicaste, porque sé que estás siempre muy ocupada. Ya nos metimos en tu hora despuesito de las 6, que no estás atendiendo y demás, porque tienes tus cosas, pero no te me vayas. Voy a hacer el cierre del programa, que quiero No, hablar no me contigo voy, aquí estoy. un par Aquí de estoy. cositas más. Muchísimas gracias. Y eso de que no recibe gente de afuera puede cambiar en cualquier momento, estoy seguro, Puede porque el cambiar en conocimiento, cualquier momento, sí. claro, porque el conocimiento que ella tiene para impartir es muy importante, porque ahora, en este siglo XXI, nos estamos dando cuenta que lo que se hacía muchos años atrás es en lo que nos tenemos que involucrar, en parte para tener mayor calidad de vida
y en parte para vivir un poquito más. No sé si más, tal vez, pero mejor de seguro que sí. Quiero darles las gracias a todos quienes estuvieron en nuestro programa el día de hoy. Fue A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Gracias por suscribirse, por dar like y por activar la campanita. ¿Vio que fue luz? Compártaselo a alguien más. Hasta la próxima. Gracias, Connie. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Ariel. Un Un placer. saludo a todos.